Qué locura de construcciones, de verdad. Pensar que tienen cientos o hasta miles de años y siguen acá. Qué increíble. Has cruzado el velo. Estás en un lugar donde el tiempo no sigue las reglas. Esto no se siente real. Todo cambió y ya ni reconozco mi entorno. ¿Qué me pasó? ¿Será este el secreto de haber llegado hasta aquí? ¿Qué significarán estos símbolos? ¿Y si te dijera que hay una persona que entró a una grieta del tiempo y salió 35 años después sin haber envejecido ni un solo día? No estamos hablando de ciencia ficción, no estamos hablando de una película, estamos hablando de un caso documentado con pruebas de ADN, confirmadas por la policía irlandesa, con testigos reales, con un diario que todavía existe, y lo más perturbador de todo es que esta persona no solo desapareció una vez, desapareció 2 veces, y la segunda vez no hubo vuelta atrás. Dublín, un pueblo costero en el oeste de Irlanda, en el condado de Clare. Si alguna vez has visto fotografías del Atlántico golpeando los acantilados del Moher, sabes exactamente de qué te estoy hablando. Un lugar donde hay un cielo y el mar se funden en gris, con donde el viento lleva siglos de historia y donde las piedras antiguas todavía guardan secretos que ningún humano moderno ha podido explicar. Era el año 1989. Thomas Riley tenía exactamente 25 años, era joven, curioso, con esa energía que tienen las personas y todavía cree que el mundo puede sorprenderlos. Viajó solo hasta Dublín porque le apasionaban las ruinas celtas, los círculos de piedra, la historia antigua de Irlanda. Nada inusual, miles de turistas hacen cada año lo mismo. Qué locura de construcciones, de verdad. Pensar que tienen cientos o hasta miles de años y siguen acá. Qué increíble. Pero lo que esperaba a Thomas en las ruinas no estaba en ningún viaje, en ningún guía de viaje. Era una tarde de otoño, el sol ya bajaba sobre el horizonte atlántico y Tomás exploraba unas ruinas antiguas cerca de los acantilados, a las afueras del pueblo, piedras erosionadas por siglos cubiertos de musgo, dispuestos en patrones que no parecían casuales, y entonces lo escuchó. Un zumbido que no era el viento, no era el mar, era algo diferente, algo que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Como si el propio aire vibrara a una frecuencia que el cuerpo humano no estaba diseñado a tolerar. Después vino la luz. Un destello blanco, cegador, que no proyectaba sombras, que no venía de ninguna dirección específica. Solo blanco y silencio. Tomás perdió el conocimiento, y lo que encontró al despertar iba a destrozar todo lo que creía saber sobre la realidad. Cuando abrió los ojos, el pueblo ya no estaba. Los coches, las carreteras asfaltadas, los faroles, los cables eléctricos, todo había desaparecido. En su lugar, chozas de piedras bajas y oscuras. Fuegos que ardían al aire libre, personas vestidas con ropas que no pertenecían al siglo XX, lana gruesa, pieles, herramientas de madera y hierro forjado a mano. Tomás pensó que soñaba, intentó hablar. Las personas que lo rodeaban hablaban un dialecto irlandés antiguo que él no reconocía. Algunos lo miraban con miedo, otros con desconfianza. Fue retenido, pero entonces apareció un anciano. De pelo blanco, ojos oscuros y una calma que resultaba extrañamente poderosa, como si supiera exactamente lo que estaba pensando, y en inglés arcaico pero comprensible le dijo a Thomas algo que iba a perseguirlo el resto de su vida. Has cruzado el velo, estás en un lugar donde el tiempo no sigue las reglas de los hombres. Has cruzado el velo. Estás en un lugar donde el tiempo no sigue las reglas. Y lo más sorprendente es que el anciano sabía cómo mandarlo de vuelta. El círculo de piedras, el anciano lo guió a través de un bosque. No hubo mucho si las palabras sobraran cuando estás frente a algo que va más allá del lenguaje humano
y en medio del bosque rodeado de árboles que parecían más viejos que la propia historia había un círculo de piedras. No era grande, no era imponente, era un anillo de roca dispuesta con una precisión inquietante y en el centro el aire palpitaba como si algo invisible respirara. El anciano señaló al centro del círculo y pronunció una sola frase. Thomas no entendió las palabras, pero entendió el gesto. Caminó hacia el centro, el zumbido regresó, la luz blanca regresó y Thomas Riley cerró los ojos por segunda vez. Cuando los abrió, todo había cambiado, pero no de la forma que él esperaba. El pueblo de Dublín estaba de vuelta, las calles asaltadas, los coches, los teléfonos, la modernidad. Thomas exhaló. Estaba en casa. Había funcionado, pero algo no cuadraba. Los letreros eran diferentes, los coches tenían formas que no reconocía, las personas usaban teléfonos que no se parecían a nada que hubiera visto antes. Esto no se siente real. Todo cambió y ya ni reconozco mi entorno. ¿Qué me pasó? Entró a una tienda, miró una pantalla, vio la fecha, 2024, 35 años. 35 años habían pasado en el mundo real. Y Thomas seguía teniendo exactamente 25 años. No había envejecido un solo día. Mismo rostro, mismo cuerpo, misma cara, o la misma cara joven de un chico de 25 años, que en teoría debería tener 60. La policía llegó rápido, las pruebas de ADN fueron contundentes. Thomas Riley era exactamente quien decía ser, la misma persona que había sido reportada como desaparecida en 1989. Sin rastro, sin cuerpo, sin explicación. Hasta ahora las autoridades no sabían qué hacer con él. Los médicos tampoco. Desde el punto de vista biológico, Thomas tenía 25 años, sin envejecimiento celular, sin marcadores temporales en su cuerpo, como si para él el tiempo simplemente no hubiera pasado. El caso se convirtió en un fenómeno mediático inmediato. Científicos, periodistas, investigadores paranormales, todos querían hablar con Thomas. Y él los dejó hacerlo porque Thomas también quería respuestas. Empezó a investigar por su cuenta y en los registros históricos de la zona de Dublín encontró algo que le heló la sangre. Una piedra tallada con símbolos que no correspondían a ningún alfabeto conocido. ¿Será este el secreto de haber llegado hasta aquí? ¿Qué significarán estos símbolos? Ni agámico, ni rúnico, ni ninguno de los sistemas que escrituras celtas documentadas. Era algo diferente, algo anterior, y cuando empezó a rastrear casos similares alrededor del mundo, describió que lo suyo no era un accidente aislado. Había un patrón de desapariciones inexplicables cerca de los círculos de piedras antiguos, en Irlanda, en Escocia, en Bretaña, Francia, en zonas de Turquía, en regiones del Perú preincaico, personas que desaparecían sin dejar rastro en la proximidad de esculturas megalíticas. Algunos que volvían, muchos que no. En casi todos los casos documentados había un elemento común, un zumbido, esa frecuencia extraña, grave, omnidireccional que precedía a la desaparición. Los físicos comenzaron a hablar de puentes de Einstein-Rosen, de agujeros de gusano microscópicos que en determinadas condiciones podían expandirse lo suficiente para absorber materia orgánica, de anomalías en el tejido espacio-tiempo asociados a estructuras geológicas específicas. Los investigadores del tiempo fenómeno paranormal tenían otra teoría. Los círculos de piedras no eran monumentos funerarios, ni candelarios solares, ni calendarios solares. Eran puertas construidas deliberadamente por civilizaciones que sabían algo que nosotros olvidamos hace milenios. Ambas teorías explicaban lo mismo desde ángulos completamente distintos, pero Thomas ya no estaba interesado en las teorías porque algo había empezado a llamarlo de vuelta. Fue gradual al principio, un zumbido leve que escuchaba en los momentos más inesperados al despertar antes de dormirse en medio de conversaciones. Después llegaron los sueños. El anciano aparecía en ellos, siempre en el mismo lugar y círculo de piedras en el bosque, y siempre con el mismo mensaje pronunciado en ese inglés arcaico que Thomas había aprendido a entender. Tienes que terminar lo que empezaste.
Thomas intentó ignorarlo, intentó razonar consigo mismo, intentó convencerse de que eran solo sueños, que en su mente procesaba el trauma de todo lo vivido, que no había ninguna fuerza real llamándolo a ningún lugar, pero el zumbido se fue haciendo más fuerte y más constante. Y una noche, sin que nadie supiera explicar por qué Thomas Riley se levantó, se puso su chaqueta y caminó hacia las ruinas. El círculo de piedras estaba ahí. No debería existir. Ese bosque había sido talado décadas atrás. Esas ruinas estaban en una zona diferente. La lógica geográfica no lo explicaba. Y sin embargo, ahí estaba exactamente que la primera vez. Y el anciano también estaba ahí. Thomas y él se miraron durante un momento que nadie pudo medir en segundos, porque hay miradas que trascienden el tiempo, que comunican cosas para las que el lenguaje humano todavía no tiene palabras. Thomas dio un paso hacia la luz, un último paso, y desapareció para siempre. La policía llegó al amanecer, alertada por personas que habían visto a Thomas salir de su hotel en plena noche. No encontraron nada, solo una chaqueta doblada cuidadosamente sobre una de las piedras del perímetro. Y su diario abierto en la última página con una sola frase escrita con su puño y letra: el tiempo es un río y yo solo he aprendido a nadar contra su corriente. Y lo que vino después nadie lo esperaba. Desde esa noche, Thomas Riley se convirtió en algo más que una persona, se convirtió en una leyenda. Los habitantes de Dublín lo conocían, lo conocen, los turistas preguntan, y hay algo que algunas visitantes reportan especialmente cerca de las ruinas antiguas al atardecer, cuando la niebla atlántica empieza a subir desde el mar. Una figura joven de unos 25 años que aparece por un instante entre las piedras y desaparece antes de que puedas enfocar bien la vista. Y justo antes de verla, un zumbido grave, omnidireccional, como si el aire mismo vibrara. Piénsalo, si los círculos de piedra no son monumentos, sino puertas, si el tiempo no es línea recta, si algo que puede doblarse, cruzarse, romperse, si hay frecuencias y energías que los seres humanos modernos hemos perdido la capacidad de detectar, pero nuestros ancestros construyeron deliberadamente para canalizar, ¿qué significa eso para todo lo que creemos saber de nuestra historia? ¿Qué significa para miles de casos de desapariciones inexplicables cerca de las estructuras megalíticas en todo el mundo? Casos que las autoridades archivan como paradero desconocido porque ninguna otra categoría las cabe. Y sobre todo, ¿a dónde fue Thomas Riley la primera vez? ¿Qué le pidió terminar ese anciano? ¿Y qué sabe él ahora, desde donde sea que esté, que nosotros todavía no sabemos? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque este es exactamente el tipo de casos que cambian la forma de que una persona ve el mundo, y quiero saber si a ti también te cambió algo. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esto no es entretenimiento, es una pregunta abierta que nadie ha podido cerrar. Suscríbete, porque lo que viene es todavía aún más profundo. ¿Qué opinas tú acerca de este caso con respecto a esta persona que desapareció y 35 años después aparece ya como en el futuro? Déjanos tu comentario, comenta, comparte, síguenos como siempre, y te recomendamos este video que está saliendo aquí para que sigas viendo y desglosando este tipo de historias muy inquietantes y reales. Hasta el próximo caso.